Saludos, marzo 9, 2021. Acabo de conseguir el libro de nuestro presidente, uno, aunque sea $14. No sé cuánto lo venden allá en México. Yo le dije, tráeme los que tengas, yo te los compro todos, ¿verdad? Porque a mí me gusta regalar libros, ¿verdad? Libros buenos, que de veras valgan la pena, no propaganda de los yankees, ¿no? Así es que y pues no, ¿verdad? Una vez ya me lo iba a buscar, pero dijo que como renta un storage, uno para dejar ahí su mesa, deja su mesa. Le digo, antes tenía una librería, Calliope, bueno, no voy a decir Calliope, ¿verdad? Es fascista, no, creo que es de Cuba o no sé de qué país, ¿verdad? Yo le he cargado libros de izquierda y me sorprendió cuando me dijo, creo que tengo uno de López Obrador. Le dije, trae los que quieras, yo te los compro. A mí me gusta regalar libros, ¿no? Te digo, pues $14 son $14, pero pues déjame ver si puedo leer con el sol, ¿verdad? Con el sol casi no hay ciegas. Con el sol no vemos ciegas. Cuando nos falta es que chistoso, ¿no? O sea, la ceguera es falta de sol, porque yo en la casa digo, ay, bueno, por fin conseguí focos que sí están decentes, ¿no? Pues les vamos a leer Hacia una economía moral por el licenciado presidente Andrés Manuel López Obrador. El paradigma que estamos construyendo se basa en la convicción de que es más fuerte la generosidad que el egoísmo, más poderosa la empatía que el odio, más eficiente la colaboración que la competencia, más constructiva la libertad que la prohibición y más fructífera la confianza que la desconfianza. Tenemos la certeza de que los principios éticos y vanguardistas de nuestro pueblo son las claves del pueblo pacto social y del modelo de desarrollo para el México que está renaciendo tras la larga bueno, oscura no, fue blanca, porque fueron los blancos. O sea, noche, bueno, fue un día que nos encandilaron, ¿no? Porque eso es la clase de la luz. Ustedes se han dado cuenta que a ustedes les encanta la luz, ¿no? Los claritos de piel y todo, ¿no? Ustedes saben que la luz, o sea, por eso es la parodia, la parábola, pues, parodia de Luzbel, ¿no? Porque tú no puedes ver qué hay del otro lado de la luz. No podemos ver qué hay del otro lado del sol, ¿verdad? Que no, ya. Parte de nuestro. Pues el cuento de Luzbel es el cuento de toda la humanidad, ¿no? Que no podemos ver en la oscuridad, ¿verdad? Porque la oscuridad no existe, ¿verdad? Porque la energía es luz, ¿verdad? Es el producto básico de la luz. No puedes tener energía sin luz, ¿verdad? Pero es como un olfato que está atrofiado, no te va a oler los olores sutiles, ¿verdad? Nada más los olores fuertes. Y así nos tienen los europeos, ¿verdad? En esta matriz que han creado. Este libro permite entender con claridad la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de una economía nacional basada en la prosperidad general de la población y reestructuración de los organismos, las instrucciones y sobre todo las prácticas políticas y sociales para servir al bien común y propiciar un verdadero estado de bienestar. Editorial Planeta, y está disponible en ebook, en internet, por si lo quieren también, nada más lo bajas, creo que son gratuitos, si lo bajas por el internet son gratuitos porque no tienen que pagar papel ni tinta. El diseño de la portada es de Planeta Arte y Diseño, fotografía de la portada, cortesía del autor, diseño de interiores, Elud Hernández, cuidado editorial de gráficas, Sandra Ferrer, y fue es del 2019, es el nuevo, creo que es el penúltimo, porque creo que sacó, no, este es el que sacó, ¿no? Sí, ese es el que sacó, yo pensé que lo había sacado el año, no, ese es el nuevo. No se permite reproducción total o parcial de este libro.
ni su incorporación. Ay, eso sí, no me choca. ¿Verdad? Porque pues, o sea, no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, me llamó mucho la atención el video de Al Viruela, ¿verdad? Que cómo le ponen graffiti ahí el video, digo, wow, cuando eso es propiedad de la nación, por favor. El debate con el pitufo, con el papá pitufo, digo, no invente, ¿no? Prólogo de Enrique Galván Ochoa, of course. Introducción, página 21, prólogo, ¿no? Prólogo. El prólogo, no, vamos a saltar el prólogo. I don't know, te digo, hay mucha gente que te digo, no las conozco, la verdad. No las conozco. El presidente es tan transparente, conocemos todo de él. Y hay tantas personas que te digo han estado en la izquierda y te digo, y mantienen un perfil muy, digo, yo por ejemplo del guatemalteco el que hace los documentales, digo, oye, ¿no sabe otra? Que Milana, igual que Gibran, ¿verdad? Son las estrellas de Milenio. Las estrellas de Milenio, ¿cómo va a ser posible que le estés haciendo ahí el caldo gordo ahí a Milenio, por favor? Te digo, ¿no saben otro portal? ¿No saben otro portal? O sea, digo, por favor, yo no me interesa. No me interesa ni mucho menos. A ver, vamos para no andar buscando, porque el prólogo parece ser que se colgó, o no sé. Son 4 páginas. Página 25. Oh no, son más. No sé cuántas páginas es el prólogo. Te digo, pues no dan paso sin guarache también, ¿no? O sea, te ayudo, pero déjame hacer el prólogo. Te ayudo, pero déjame hacerte un documental. Te digo, te digo, nadie es perfecto. Introducción. Este libro lo escribí luego de cumplir con mi cotidiano y apasionado trabajo de transformar con apoyo y la participación de mucha gente, la vida pública de nuestro entrañable país. Pero aún con la prisa, es un texto íntimo que registra las acciones iniciales de un proceso con experiencias en muchos casos inéditas en la historia política de México. Además, era indispensable no solo argumentar Además, era indispensable no solo argumentar sobre el fracaso del modelo neoliberal o neoporfirista, sino explicar los fundamentos de la nueva política que postulamos y estamos llevando a la práctica. Recuerdo que cuando estábamos en la oposición, nuestros adversarios y sus voceros nos decían con frecuencia que podían coincidir con nuestro diagnóstico, pero no les quedaba claro. Nuestro proyecto alternativo hasta se puso de moda la expresión sí, pero explícame los cómo. Sí, Alfredo Jalife, ¿no? Y su cáncer del derrotismo, ¿no? Que quiere, como dijo, no, el litio nos van a matar, ahorita no es el momento. ¿Cuándo es el momento para Estados Unidos? ¿Cuándo cree él que Estados Unidos va a decir, o sea, ok, nacionalicen su petróleo, nacionalicen su... Dice Jalife, llámenlo de otro modo, aunque sea, ¿no? ¿Tú crees con las mariconerías? O sea, digo, si vamos a andar con miedo, imagínate, son como los perros, dicen que si los perros, que si tienen miedo, ellos te huelen el miedo y te atacan, y te muerden. Y así son los europeos. Los europeos, si te ven que tú tienes miedo, te digo, siempre hay que tener una cara como de poker face, siempre. Que tú tienes una mano, que son puros ases y ya. Así. No puedes andar ahí de que no, que crea que tenemos bombas nucleares, lo que sea. A mí que me importa, no vamos a andar pidiendo permiso, ¿no? De modo que este trabajo, en esencia, responde a esa crítica. En buena medida, se mantenía apagada la idea de que no había de otra, de que el modelo neoliberal era la única opción, como si se tratara de la Biblia
y no de lo que es en realidad. Una amalgama de sofismas elaborados y difundidos para buscar y justificar la corrupción y el lucro de unos pocos a consta del sufrimiento de la mayoría de la población, sin importancia alguna en el interés público. Agradezco a Enrique Galván Ochoa por escribir el prólogo, así como el apoyo que recibí, como siempre, en la revisión y corrección del texto por parte de Pedro Miguel, Laura Genieto y de mi amada Beatriz. Dedico este texto a la memoria de Jaime Avilés, un humanista de nuestro tiempo. No lo conozco. Pero si es amigo de nuestro presidente, es mi amigo, obviamente, ¿no? Capítulo primero, la corrupción, el principal problema de México. La corrupción fue, fíjate que Jalife lo confiesa, que él creía que nuestro presidente estaba loco, obsesionado con lo de la corrupción. Y se tragó sus palabras, eso sí fue hombrecito para decir. Y ahora nos viene otra vez con su pesimismo derrotista, ¿no? La corrupción fue por mucho tiempo el principal problema de México en la historia. Se registran infinidad de casos sobre este fenómeno económico y político, que de manera absurda e interesada ha sido calificado como social o cultural. Apenas desembarcó en Veracruz el conquistador, bueno, qué bonito nombre, ¿no? El demonio de ojos azules, Hernán Cortés, sin ningún fundamento legal. Yo pienso que conquistador no, porque un conquistador es como un hombre, verá, con otro hombre, se dan a trancazos, a puño limpio, o los dos con pistola, o los dos con eso. Ellos, como ya les he dicho, ellos llegaron con te amo, mi vida, verá, yo vengo aquí, verá, y hicieron pacto con los tlaxcaltecas, nuestros hermanitos que a cada santo le llega su capillita. Digo, a cada santo le llega su fiestecita, pero iba a decir a cada capilla. Oh my God, es que nada más de tener este libro me emociono, perdón. Sin ningún fundamento legal, se autonombró alcalde y jefe del ejército invasor. Igual que todos los blancos, igualito, el mismo script, el mismo libreto, ¿no? Décadas después, uno de los soldados, el famoso historiador Bernal Díaz del Castillo, denunció que el reparto de tesoros de Moctezuma se verificó de manera irregular, porque antes de la distribución faltaba la tercia parte de ello, que lo tomaba y escondían. Así, por parte de Cortés, como los capitanes y otros que no se sabía y se iban menoscabando. Sí, o sea, fíjate cómo no se hubieran odiado para que Bernal desde el Castillo. Así son los blancos, como vieron que supuestamente se dieron con todo Trump y Biden, ¿no? Trump y Hillary. Supuestamente se odian. Cuando tienen fotos que se están besando y que están ahí, imagínate, pero bueno, siempre hacen ellos, o sea, la faramaya. Dicen, bueno, pues ¿de qué la voy a hacer? Pues voy a escribir ahí y lo voy porque me cayó gordo y lo quiero bajar. O sea, por eso mucha gente en ese aspecto es como los blancos, ¿no? Que nada más el golpeteo por golpetear. Si no importa que me joda yo también, pero vamos a jalarlo. Luego de esos moches iniciales, cuando llegó la hora de repartir el botín, Cortés separó el quinto real y se dio otro quinto a sí mismo. Y los soldados recibieron unas cuantas que no valían más de 100 pesos. Durante la colonia, en un informe de 1628,
Se reafirma que el virrey Marqués de Gálvez, Diego Carrillo de Mendoza, había sido despojado de su cargo por preocupar poner orden y evitar, sí, dice preocupar, yo pensé que procurar, perdón, y evitar que se evadieran de la mina de Zacatecas. 1,700 pesos en prejuicios de la Hacienda Real. De real no tiene nada, pero bueno. Este proceder lo enemistó con el arzobispo Juan Pérez de la Serna y con el presidente del Tribunal de la Audiencia de México, a quienes además se les acusaba de monopolizar la producción de maíz y trigo. El enfrentamiento se escaló porque el virrey mandó aprender al obispo. Los seguidores del jerarca eclesiástico, no se vaya a volar, se sublevaron y el zafarrancho terminó en un saldo de 70 muertos. El incendio de Palacio Nacional, la excomunión y expulsión del virrey por su parte, el arzobispo resultó exonerado y triunfante. Imagino que en aquel entonces le han de haber echado el problema a los nativos, ¿no? El gran escritor mexicano Fernández Benítez hace referencia a un fraude cometido por el virrey José de Iturrigaray, quien en la cabecera de su cama guardaba celosamente 7,383 onzas de oro y en un baúl otras monedas y joyas, además de 4 escrituras a nombre de sus hijos por 100,000 pesos cada una, compuestas de capitales a crédito con cargo al Tribunal de Minería, más otra escritura de 12,000 pesos y talegas de dinero que sumaban 36,110 pesos, producto de cohechos y desfalcos. Este tesoro, que solo incluía, déjame ponerle la bolsa aquí para que le entre para acá, perdón. Ese tesoro, que solo incluía lo oculto en sus aposentos, fue descubierto cuando cayó como virrey, casi al iniciar del siglo XIX. Después de la independencia, la honestidad fue escasa. En los asuntos públicos del país está documentado que imperó durante el periodo de la República restaurada de 1867 a 1876, en los gobiernos de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, periodo marcado por la abnegación de los liberales que lucharon en la Guerra de Reforma y la intervención francesa. Estos personajes surcían sus propios uniformes y eran incapaces de entregar malas cuentas. El héroe de los tabasqueños, Gregorio Méndez Magaña, era comerciante y encabezó la lucha contra los franceses. Fue gobernador del estado. Y cuando murió, sus familiares no tenían ni para su entierro. Vicente Rivapalacio abandonó el ejército y se retiró a la vida privada, básicamente a escribir. Poco después se entrevistó con el presidente Benito Juárez y el benemérito reconoció que la nación le debía por no haber cobrado sus haberes de coronel y general e incluso haber pagado de su bolsillo a la tropa durante los primeros años de la guerra. La propuesta de Rivapalacios fue: señor presidente, a la patria se le sirve, no se le roba.
Fue en el Porfiriato, que fue de 1876 a 1911, perdón, que se instauró la corrupción que predominó hasta el triunfo de nuestro movimiento. Bajo esa dictadura empezaron a realizarse jugosos negocios privados al amparo del poder público. En aquellos tiempos, en los corrillos de las oficinas públicas, las cámaras legislativas y salones de fiesta de la aristocracia, las pláticas versaban sobre ferrocarriles, teléfonos aéreos y submarinos, mineras y bancos. Las palabras o los términos económicos más escuchados eran subvención, bonos, concesiones, intereses, colonización, deuda, compañía, acciones. Se vivía en la época de los grandes negocios. Tanto es así que en mayo de 1881 se llevó a cabo uno de estos acuerdos que podría ser considerado como el precursor de las prácticas del influyentismo y de la corrupción política del reciente periodo neoliberal. El secretario de Hacienda, Francisco Leandro y Cos, vendió a Ramón Guzmán, Sebastián Camacho y Félix Cuevas 36,000 acciones de ferrocarril mexicano, que era propiedad del gobierno y poseía la línea de trenes de la Ciudad de México a Veracruz, inaugurada por el presidente Sebastián Lerdo de Tejada y que seguía siendo la única vía férrea en el país. El Congreso aprobó la operación después de que fue realizada en franca violación de la ley, que ordenaba que las transacciones de esa naturaleza deberían someterse a subasta pública. No obstante, la mayor irregularidad consistió en que la compraventa se hizo a partir de un fraude en perjuicio del erario, pues el gobierno aceptó que le pagaran por cada una de las acciones de la empresa solo 12 libras esterlinas, cuando ese mismo día en la bolsa de Londres esas se cotizaban a 16 libras y la tendencia iba a la alza. 6 meses después de la transacción, Ramón Guzmán, uno de los compradores, habría de firmar como testigo de la boda de Carmen Romero Rubio con Porfirio Díaz. El polémico historiador Francisco Bulnes, siempre colaborador del Porfiriato, asegura que en 1908, cuando el gobernador compró acciones a empresas extranjeras para crear los ferrocarriles nacionales de México, Julio Limantur, hermano del secretario de Hacienda, contó con información privilegiada y con un crédito del Banco Nacional. Adquirió anticipadamente en el mercado de Nueva York acciones que circulaban a bajo precio para después venderlas a precio elevado al gobierno mexicano, representado por la hermana del fervoroso especulador. Los negocios de este tipo siguieron realizándose a lo largo del Porfiriato, no desaparecieron en la época de los gobiernos postrevolucionarios y fueron el principal distintivo de los procesos de privatización de bancas y empresas públicas durante el periodo neoliberal o neoporfirista
que concluyó recientemente. A pesar de su profundidad, la Revolución Mexicana no pudo arrancar de raíz el mal de la corrupción en México. En 1916, el general Francisco J. Múgica, desde Tabasco, donde gobernaba, le escribió a Salvador Alvarado, gobernador de Yucatán, moralmente, señor general, y denunciaba a las funestas camarillas que obtenían contratos cultivando la amistad de los hombres del jefe Carranza. En 1923, en los tiempos de los popularizados cañonazos obregonistas de 50,000 pesos, un revolucionario dijo que los 28 gobernadores que tenía México, solo 2 eran honestos, y razonaba de la siguiente manera: lo mejor que puede esperarse en general no es un gobernador que no se enriquezca con el pueblo, pues casi todos lo hacen, sino uno que mientras roba haga algo por el Estado. La mayoría toma todo lo que puede y no deja nada. Según el historiador John W. F. Jules, quien así comienza su libro Ayer en México, Obregón solía narrar que cuando perdió un brazo en la batalla de Celaya, enfrentando a las tropas de Francisco Villa, sus hombres buscaban la extremidad. Sí, me acuerdo que de la primaria nos contaron eso. La extremidad sin encontrarla, igual que la pata de Santa. ¿Está aprendido esto? Sí. Sí, no, mejor así le dejo. ¿Por qué? Porque no quiero que se vuele así. Ok. Sus hombres buscaban la extremidad sin encontrarla, hasta que un amigo íntimo que lo conocía, sorry que me vea tan tendencioso, así me reí en aquel entonces, oh my God, una reluciente pieza de oro, una moneda denominada azteca, y en cuanto la alzó y la mostró a los demás, todos presenciaron un milagro. El brazo se vino saltando de no sé dónde hasta el lugar en donde había levantado en el lugar que había levantado el azteca. Se extendió y lo cogió cariñosamente entre los dedos. Fue la única manera de hacer que apareciera mi brazo perdido. La corrupción de México durante la época postrevolucionaria puede resumir con sus testimonios de algunas personalidades de inobjetable integridad. Por ejemplo, en 1943, don Jesús Silva Herzog sostuvo que la política es la profesión más sencilla y más lucrativa de México. La inmoralidad es lo más alarmante en la administración pública federal. En los estados y en los municipios, la gangrena se ha extendido. No sabemos si de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Son muchos los funcionarios gubernamentales que han hecho su fortuna en unos cuantos meses sin perder públicamente su respetabilidad. Y este es el mayor de los males. Sobre el mismo tema, 3 años después, don Daniel Cosío Villegas, esos Cosíos son tremendos, en
en un extraordinario ensayo sobre la crisis de México, afirmó: ha sido la honestidad de los gobernantes revolucionarios, más que ninguna otra, la causa que tronchó la vida de la Revolución Mexicana. En 1953, el expresidente Emilio Portes Gil, ya me rociaron, ahorita que me volteé ya rociaron otra vez, admitió públicamente que la corrupción administrativa había producido un clima de virtual asfixia y que la política se había degenerado hasta llegar a ser una industria una de las industrias de las más lucrativas. Silva Herzog dibujó con precisión la ruta de la inmoralidad gubernamental, partiendo de una línea oscilante que permanece más o menos estacionaria hasta 1940. Se eleva con lentitud en 1941, a 1946 acelera su ascenso hasta 1952 para iniciar después al descenso a partir de 1953. Otro caso ilustrativo ocurrió en 1947, cuando el gobierno de la República llegó al arreglo para pagar las indemnizaciones a la compañía petrolera inglesa El Águila, subsidiaria de la Royal Dutch Shell. En ese entonces se convino en pagarle a la empresa extranjera 81.250.000 pesos, dólares. Oh my God. Ya, me tengo que agarrar. Oh my God. Unfucking believable, for real. Más intereses por sus bienes incautados. Este acuerdo fue abiertamente criticado por don Jesús Silva Herzog, quien había participado como representante del gobierno del general Cárdenas en las negociaciones con la empresa estadounidense Sinclair. Silva Herzog sostuvo que el arreglo con el Águila era oneroso para el país. Especialmente decía que aceptar pagar los intereses del 18 de marzo de 1938 al 17 de septiembre de 1948 equivalía a reconocer que la culpa de no haber llegado a un arreglo con anterioridad correspondía al gobierno de México y no a El Águila, como era la verdad. Y de manera contundente señaló: el Águila hizo un gran negocio. Las negociaciones mexicanas, los negociadores mexicanos en esa ocasión fueron demasiado generosos. Creo que la historia será muy severa con ellos. Ella dirá la última palabra. La gente está entumecida, por favor. Les vale madre, no están trabajando para hacer 10 pesos, ¿tú crees? Los tienen como los ratancitos que tienen en la rueda. La negociación entre el representante británico Vincent Charles Ealing y Antonio J. Bermúdez, director de Pemex, se llevó a cabo durante 10 días en la plaza particular de este último. El acuerdo era mantener todo el estricto secreto y los resultados solo serían públicos si eran positivos. Pero alguien dentro del mundo petrolero o del gobierno mexicano no resistió la tentación de aprovechar la oportunidad
para obtener alguna ganancia y filtró a la prensa británica sobre el tema, lo cual produjo que las acciones del Águila se fueran al alza y el mercado en el mercado londinense, perdón. Por esta maniobra se denunció que altos funcionarios del régimen, enterados de la inminencia del arreglo, habían realizado un jugoso negocio al comprar antes a precios irrisorios las acciones que luego subieron de valor. Es lo mismo que hicieron aquí, ¿verdad? Antes de la pandemia, botaron las acciones y compraron las que iban, tú sabes, de acuerdo a los termómetros que ahora te tienen que tomar la temperatura, los oxímetros, todas esas cosas, ¿no? Recordemos, en fin, que los sexenios posteriores al de Adolfo Ruiz Cortines, los gobernantes contribuyeron con su actuación a prostituir el sentido moral y humano de la política mexicana. Pocos de ellos cumplieron con su palabra, perdón, ¿cómo se va la mente? Cumplieron con su deber y la mayoría se alejó de la austeridad republicana. Es lo que quieren hacer ahorita. Como yo siempre les digo, no firmamos que para feminismo, que para cualquiera de sus puterías. No. Austeridad republicana por el bien de todos, primero los pobres, o sea, hasta ya le decían que ya chole, ¿verdad? Desde las pre-campañas ya la gente decía, ay, dice lo mismo. ¿Y de qué sirvió? Ahorita las femilocas quieren hacer lo que ellas quieren. La dejó subirse a un ladrillo a Olga Sánchez Cordero y se le fue a la cabeza. Ya la vieron cómo se puso. Vieja puerca. Pero ella está trabajando para las transnacionales. Por eso es que ellas son feministas, no porque lo crean ni por convicción. Óiganlo bien. Pocos de ellos cumplieron con su deber y la mayoría se alejó de la autoridad republicana. Unos se enfermaron de ostentación y derroche y otros de plano se dedicaron al saqueo del erario para hacerse grandes con la riqueza malavida. No dejo de recordar como parte de la picaresca o del cinismo político que Gonzalo N. Santos, legendario cacique de San Luis Potosí, escribió en sus memorias que la moral es un árbol que da moras y sirve para una chingue. Y eso sí la escuchamos, y digo, ¿verdad? Bueno, pero por su parte, Carlos Jan González popularizó la frase, un político pobre es un pobre político. Pero aunque parezca increíble, lo que sucedió en materia de deshonestidad durante el periodo neoliberal entre 1983 y 2018 superó por mucho la corrupción precedente. En estos 36 años el sistema en su conjunto operó para la corrupción. El poder político y el poder económico se alimentaban y nutrían mutuamente y se implementó como modus operandi el rabo de los bienes. ¿Por qué dije el rabo? La ciega no ve pero compone. Es el robo. El robo. Es que tengo que ponerle aquí.
No, fíjense que pues, nos acabamos de enterar, yo me acabo de enterar, ¿no? Que en menos de 2 años ya Bukaki, Bukaki o Bukele ya había dobleteado la deuda nacional de El Salvador. Imagínense, se tardaron en endeudarse de esa manera atroz, tardaron 26 años. Y este puto, mira, en menos de 2 años la dobleteó. Todo el mundo cree que se va a huir con el dinero. Así es que ahí se vienen las caravanitas, ¿verdad? De George Soros, como dicen, ¿no? A ver el rabo, ¿dónde quedó el rabo? 700 monos, 70 monos, sentémonos. ¿Dónde quedó? Oh, sí. El poderoso político, el poder político y el poder económico se alimentaban y nutrían mutuamente y se implementó como modus operandi el robo de los bienes del pueblo y las riquezas de la nación. La corrupción que padecimos desde hace décadas fue indudablemente mayor que la de cualquier tiempo. En la época postrevolucionaria, los gobernantes no se atrevían a privatizar las tierras ejidales, los bosques, las playas, los ferrocarriles, las mineras o la industria eléctrica, y mucho menos tocaron el petróleo. En los aciagos tiempos del neoliberalismo, los gobernantes se dedicaron, como en el porfiriato, a concesionar el término y transferir empresas y bienes públicos particulares nacionales y a particulares nacionales y extranjeros. Bueno, yo no pienso que ningún nacional. Son extranjeros que se nacionalizaron, que es muy diferente, por favor. Sus hijos, imagínate, la primera generación, yo le digo a Batres, yo le digo, porque Martín no se le puede llamar, ¿verdad? Que deben de legislar para que se esperen 5 generaciones a que puedan entrar en la política estatal y 10 para que puedan llegar a la presidencia. 10 generaciones tienen que tener raíces en nuestro país, porque México no es un imperio. No podemos estar igual que aquí, ¿verdad? Aquí en los esclavos unidos, pero cualquiera puede llegar, pero no a la presidencia nunca, nunca. Bueno, como le digo, sí, ya la segunda generación sí, pero porque pues es un imperio, ¿no? Y todo está fríamente calculado. En los aciagos tiempos del neoliberalismo, los gobernantes se dedicaron, como en el porfiriato, a concesionar el territorio y a transferir empresas y bienes públicos particulares y nacionales a extranjeros. Pero fíjense que voy a hacer un paréntesis otra vez aquí mismo, porque esa cosa no la hicieron antes, porque no tenían la suficiente personal. Estados Unidos y sus transnacionales, bueno, las transnacionales chinas y europeas no tenían el personal aquí en México para que entendieran cómo concesionar y cómo hacer todas esas cosas. Fíjense, esa figura de la concesión, verá, ya fue que ¿cómo se dice? Que fue que se pudo aplicar, no cualquier presidente podía concesionar, ¿no? Porque te digo, bueno, eso es lo que yo pienso. Eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Porque entre más ha crecido el nivel educativo de la burguesía, yo estoy viendo que están introduciendo nuevas formas de robaderas, ¿verdad? La concesión, te digo, es una de esas, ¿verdad? Los tratados, ¿verdad? Toda esa cosa, ¿verdad?
tenían que tener ahí, ¿verdad? Como fue, ¿quién fue? Videgaray, que privatizó el petróleo otra vez, ¿no? Mucho papeleo, mucha cosa, ¿no? Por eso tienen que mandar, estar becando, ¿verdad? A las gentes que van a poner el poder para que vayan y aprendan todas las tranzas allá en Harvard, cómo lo hacen, ¿verdad? Decía Malcolm X, solo un idiota permite que el enemigo eduque a sus criaturas. Y es cierto. No solo se trató como antes de actos delictivos individuales o de una red de complicidad para hacer negocios al amparo del poder público. La corrupción se convirtió en la principal tarea del Estado. Un pequeño grupo confiscó todos los poderes y mantuvo secuestradas las instituciones públicas para su uso, para su exclusivo beneficio. El Estado fue tomando y convirtiendo en un mero comité al servicio de la minoría. Reflexionaría León Trotsky. Mira, León Tolstoy. Un Estado que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores. Sin justicia. ¿Cuál es un Estado sino una cuadrilla de bandidos? ¿Qué es un Estado sino una cuadrilla de bandidos? Y bueno, pues cabe recalcar, digo, que me gustaría que hicieran un estudio, ¿verdad? Qué es lo que estaban pasando ahí en Telerisa, ¿no? Porque en ese entonces creo que TV Azteca todavía empezaba, ¿no? El Canal 13 y todo eso. Y cómo la gente estaba cautivada, ¿no? Con Marimar y toda esa bola de agentes de la DEA, ¿no? Que tienen aquí, ¿no? Porque pues tan es así que la casaron con un mafioso italiano, aquí en Long Island viven. El saqueo de México durante más de 3 décadas se llevó a cabo de manera simultánea a la imposición casi mundial de llamado modelo neoliberal, que consiste en esencia en fincar la prosperidad de pocos en el sufrimiento de muchos. Obviamente esta infamia se envolvió con una tenaz e intensa difusión de dogmas. Ay, Dios mío, ¿qué me pasa? Me está cambiando la voz, por fin. Gracias, Diosito. Como la supremacía del mercado y la utilización del Estado solo para proteger y rescatar a las minorías privilegiadas, y desde luego se proclamó que las privatizaciones eran la panacea. Para los neoliberales y el nacionalismo económico era anacrónico y la soberanía un concepto caduco frente a la gobernabilidad sostenida con el aprecio al fanatismo que se debía cobrar menos impuestos a las corporaciones y más a los consumidores, y que lo económico de todo momento debía predominar sobre lo político y lo social. El Estado, a su modo de ver, no tenía que promover el desarrollo ni procurar la distribución
del ingreso porque se iba bien, porque le iba bien a los de arriba. Le iría bien a los, le iría bien a los de abajo, porque bueno, eso es lo que ellos decían, ¿no? Porque pues te digo, miren, échenle ganas, miren cómo estamos. Le voy a dejar ahí, ¿verdad? Porque te digo, voy a hacer una lista, como un playlist, y voy a poner ahí todos con mis leídos tan muchos, ¿no? Y lo que más quiero es que todo el mundo haga lo mismo, ¿no? Que agarre los libros de nuestro presidente, porque esto tenemos que escucharlo muchas veces para poderlo internalizar. ¿Verdad? Sus libros tienen que ser leídos muchas veces, ¿verdad? Porque él lleva una vida estudiando, él lee, él es lector, un ávido lector, así como Don Martín, como el diputado Noroña. Cuando te digo que leen, ¿verdad? Están leyendo todos los días toda la prensa y todo eso. Por eso yo pues lo sigo, ¿no? Porque pues o sea, están al tanto y pues a la gente que pues yo tengo deficiencias de lectura. Obviamente ya la vieron, ¿verdad? Pero que cada quien lo haga, cada quien, y no les dé pena, si no quieren dar la cara, no la den, ¿verdad? Pongan así el teléfono boca abajo y ustedes lean y hagan también un playlist, aunque lean 2 minutitos, ¿verdad? La próxima semana lean 2 minutitos y ya cuando en el playlist ya les sale ahí todo, ¿me entienden? Y pues nada, ¿verdad? Hasta la próxima y no se les olvide, ¿verdad? Bajarlo, creo que tengo entendido que es gratis si lo bajas del internet. Eso es fácil, nomás yendo ahí al sitio de internet no sé si dice aquí. Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, es licenciado en Ciencias Políticas y administrador público en la UNAM. Desde 1976 ha participado social y políticamente en la lucha por la democracia. Fue 2 veces candidato a gobernador de Tabasco y del 2000 a 2005 fungió como jefe de gobierno del Distrito Federal. Fue 3 veces candidato a la presidencia de la República en las elecciones de 2006, 2012 y 2018. Y en su tercera postulación para el cargo como jefe del Poder Ejecutivo en 2018, ganó las elecciones con el 53% de los votos. Bajo Editorial Planeta ha publicado los siguientes libros: El poder en el trópico en el 2015, Caterino Erasmo Garza Rodríguez en el 2016, Oye Trump